Ese día me puse un delantal blanco y entré en el salón donde los ricos y poderosos se creían intocables, hasta que comencé a actuar. Las pesadas puertas de roble del Harvard Club no solo se abrieron, se impusieron frente a mí. Entré acomodándome el cuello de mi sencillo traje azul merino, preparado para celebrar el compromiso de mi hijo. No alcancé a dar ni 2 pasos cuando un jefe de piso, visiblemente alterado, me estampó un delantal blanco impecable contra el pecho. «Otra vez tarde», murmuró con fastidio mientras miraba su reloj. «La cocina está a la izquierda. El servicio empieza en 5 minutos». Mi mano se detuvo sobre las credenciales de juez federal dentro de mi bolso. Estaba a punto de corregirlo, de decirle que no era personal improvisado, sino la madre del novio, cuando escuché una voz grave salir del guardarropa. La reconocí al instante. Sterling Thorne. «Esto es cuestión de estándares, Madison», dijo tan alto que medio vestíbulo lo oyó. «Si la madre de Ethan aparece con pinta de fregar pisos, manténla lejos de los socios. No podemos permitir que la señora de la limpieza se mezcle con jueces de la Corte Suprema». Me quedé inmóvil. No mostré mi identificación. No dije una palabra. Miré el delantal en mis manos y luego al hombre que creía que la dignidad se mide por los impuestos que pagas. Sonreí. Frío. Controlado. «Enseguida, señor», le susurré al gerente, ajustándome bien el delantal. En mi mundo, el silencio es un arma. Si dejas hablar a alguien lo suficiente, con calma, siempre termina revelándose solo. Decidí aplicar la misma regla aquí. No lloré. No me sentí humillado. Sentí algo distinto, la claridad fría de un depredador entrando en terreno alto. Esto ya no era una recepción. Era una operación encubierta. Entré al salón no como el nombramiento más joven de la jueza Lydia Dance para el segundo circuito, sino como un fantasma vestido con un delantal blanco. El cambio fue inmediato. Es un fenómeno psicológico que he estudiado durante años, el método Grey Rock. Al volverme plano, servicial y aburrido, me volví invisible. La élite de Nueva York no veía a una persona, veía utilería, un mueble que servía champán. Y porque era solo un mueble, se sentían seguros. Me deslicé entre la multitud, equilibrando una bandeja con una sola mano. El aire estaba cargado de perfume caro y de la arrogancia típica de los ricos. Al otro lado del salón vi a mi hijo, Ethan, de pie junto a la torre de champán, guapo, elegante y claramente nervioso dentro de su smoking. Abrió los ojos al verme y vio un paso al frente. Reconocí el movimiento de inmediato. Estaba a punto de gritar, «mamá». No le devolví el saludo. No sonreí. Solo lo miré. Era la misma mirada que uso con un alguacil cuando un acusado está a segundos de perder el control. Un leve movimiento de cabeza, los ojos entrecerrados, un mensaje claro sin palabras. «Aléjate. Deja que esto siga». Ethan la entendió. Había crecido viéndola. Vaciló un segundo, cerró la boca y se retiró hasta quedar a la sombra de una columna. Buen chico. Tal vez por primera vez comprendió que su madre no solo cuidaba, también pensaba varios pasos adelante. Seguí bordeando el salón, acercándome al territorio de los Thorne. Sterling Thorne dominaba el espacio cerca de la orquesta, whisky en mano, hablando fuerte y gesticulando como si todo le perteneciera. Se movía con la confianza de un rey. No sabía que la selva siempre observa. Fijé la vista en su hija, Madison, la prometida de mi hijo. Llevaba un vestido que seguramente costaba más que mi primer coche. Seda, diamantes, pero no lo llevaba con elegancia. Lo usaba como protección. La vi chasquear los dedos para que el camarero se llevara su copa vacía sin siquiera mirarlo. Ni gracias, ni reconocimiento. «Son muy afortunados de que estemos considerando esta fusión», dijo Sterling riendo, su voz aplastando la música. «Ethan es inteligente, sí, pero seamos honestos, se casa hacia arriba, muy arriba. Esto es casi caridad». El calor me subió al pecho, pero lo guardé donde correspondía, en mi archivo mental llamado pruebas. Esta era la fase de recopilación, y a diferencia de mi tribunal, la otra parte no sabía que el juicio ya había empezado. Me acerqué un poco más y rellené un vaso junto a su codo. «¿Más whisky, señor?», pregunté con voz plana, vacía de educación y de autoridad.
Sterling ni siquiera se dignó a mirarme. Me espantó con la mano como a un insecto. Que no se derrame sobre el cuero italiano. Por supuesto, señor, murmuré. Me alejé con la adrenalina convirtiéndose en un nudo frío en el estómago. Creían que solo estaba sirviendo bebidas. En realidad, les estaba entregando la cuerda, y pensaba dejarlos usarla todo lo que quisieran. Las puertas dobles se cerraron detrás de mí, apagando la orquesta y las risas afiladas de los Thorne. El silencio del pasillo de servicio cayó de golpe. Olor a químicos, lavavajillas y café quemado. Para la mayoría, este lugar era un escondite. Para mí, apoyada contra la pared de azulejos fríos, respirando hondo, no lo era. Me sentí firme, plantada en el suelo. Bajé la vista a mis manos. Estaban cuidadas, suaves tras años de crema y oficinas con aire acondicionado. Aún así, el viejo dolor en los nudillos seguía allí. Hace 30 años no llevaba toga de juez federal, llevaba un mono gris. Trabajaba de noche en el tribunal del Bronx, empujando un cubo por suelos de mármol que, sin saberlo entonces, algún día influiría en gobernar. Aún recordaba el sonido de mis libros al abrirse sobre el cartel de piso mojado, robándome 5 minutos para estudiar entre bolsas de basura. Aprendí derecho limpiando lo que otros ensuciaban. Sterling Thorne miraba a un camarero y veía falta de ambición. Yo miraba a ese mismo camarero y veía el hambre que levanta imperios. Por eso no me quité el delantal en el vestíbulo. Por eso no grité. Ese uniforme no me quitaba valor. Me devolvía a mi origen. Cerré los ojos y repasé cifras en mi cabeza. Nunca dejé ese hábito. Ethan no conocía la historia completa del balance. No sabía que cuando su padre se fue, liquidé mi pequeño fondo de retiro para mantenernos en un buen distrito escolar. No sabía que su semestre en Londres me costó 3 años de vacaciones que jamás tomé. Fui la inversionista silenciosa de su vida, apostando por su carácter y cobrando intereses en integridad. Los Thorne legaron tarde, inversores de última etapa. Aparecieron cuando todo ya estaba construido, intentando tomar control de una empresa que no levantaron. Pensé en el cheque que Sterling se jactaba de haber firmado para la boda, $50,000. Creía que eso le daba derecho a tratar a mi hijo como un caso de suerte y a mí como parte del servicio. Estaba equivocado. No era solo una madre defendiendo a su cría, era la accionista mayoritaria cuidando su patrimonio. Y empezaba a ver que esta fusión olía a problema. Un joven camarero me rozó al pasar, cargando una bandeja de vasos sucios, la mirada cansada. «Perdón», susurró. «Ánimo», le dije, bajando la voz al tono que usaba con los auxiliares jóvenes. «Tú haces posible esta fiesta. Nunca te disculpes por trabajar». Alzó la vista, sorprendido, y asintió. Me acomodé la falda. La nostalgia había terminado. La fase de justificación se cerró. Sabía exactamente quién era, y sabía perfectamente en qué se estaba metiendo mi hijo. Era momento de volver a la boca del lobo. Empujé las puertas y dejé que el ruido del salón me envolviera otra vez. Ya no solo servía copas, estaba recolectando pruebas. El salón estaba más ruidoso. El alcohol había arrancado la primera capa de cortesía social. Volví a la órbita, como un satélite siguiendo la gravedad del ego de los Thorne. Los encontré junto a los ventanales, posando para las cámaras. Madison era el punto de atracción de todo el salón. Brillaba con un carisma tan intenso como frágil. A su alrededor, las damas de honor parecían menos amigas y más adornos, escogidas para no robarle protagonismo. Vi a Sophia, la joven camarera de antes, acercarse al grupo. Llevaba una bandeja de plata con pasteles de cangrejo. Sus manos temblaban apenas. Esperó una pausa en la conversación y habló con cuidado. «Entrantes», anunció en voz baja. Madison giró la cabeza y su rostro se torció en un gesto de fastidio tan rápido y tan desagradable que casi sorprendía. «¿Mariscos? Dios mío, no», dijo, retrocediendo como si le hubieran acercado algo contaminado. «Dejé claro a la coordinadora que no quería mariscos cerca de la fiesta». La miró con desprecio. «¿Intentas matarme o solo eres incompetente?» La música desapareció para mí. Sophia aflojó la bandeja, nerviosa. «Lo siento mucho, no lo sabía». «Eso se nota».
la cortó Madison con ese tono nasal cargado de desprecio. «Lárgate, antes de que arruines el vestido». Sophia se dio la vuelta con los ojos brillantes de lágrimas. Al apurarse, golpeó una mesa alta. Una copa de champán se balanceó y derramó unas gotas en el mármol, lejos del vestido de Madison. Pero la reacción fue desproporcionada. «Esto es increíble, Sterling», bramó Thorne al acercarse. No preguntó si la chica estaba bien, ni siquiera ofreció una servilleta. Se rió, una carcajada seca y cruel. «¿Ves, Ethan? Para eso pagamos el paquete VIP, para no tener que tratar con esta gente. La buena ayuda ya ni existe». Ethan parecía pálido. Dio un paso al frente listo para hablar, pero Madison apoyó la mano en su pecho y lo detuvo. Ahí fue cuando supe que era el momento. Avancé. No miré a Sterling, no miré a Madison. Me arrodillé sobre el mármol frío junto a Sophia. «Solo es agua y uvas, cariño», le dije en voz baja, sacando un paño del delantal. «Se limpia enseguida». Me miró aterrada. «Me van a despedir». «No lo harán», respondí, con una voz firme envuelta en calma. «Te lo prometo». Mientras limpiaba el suelo, alcé la vista. Desde mis rodillas, el ángulo era perfecto. Vi a Madison Thorne erguida sobre mí, burlona, bebiendo con calma. Se sentía reina porque estaba de pie y yo abajo. No entendía la regla más antigua del poder. La verdadera nobleza no humilla, sirve, protege, eleva. Los verdaderamente débiles son los que necesitan aplastar a otros para sentirse grandes. Miré su vestido de $8,000 y no vi lujo, vi un disfraz. Miré los mocasines italianos de Sterling y vi a un hombre vacío. Me incorporé con el paño sucio aún en la mano y crucé la mirada con Madison. Por un instante, solo uno, algo en su expresión vaciló. Tal vez notó que había algo en mí que no encajaba con un camarero. Tal vez vio al juez. «Todo limpio, señorita», dije, con una voz fría, sin rastro de amabilidad. Ella resopló y me dio la espalda. Me alejé, pero ya no estaba recolectando pruebas. El juicio había concluido. El veredicto sobre su carácter era claro: culpable. Ahora solo faltaba la sentencia, y yo debía asegurarme de que fuera proporcional. Cambié la bandeja de pasteles de cangrejo por una botella añeja de Dom Pérignon, y caminé hacia la mesa del rincón. Ese era el núcleo duro. El aire allí se sentía distinto, más denso, más frío. Un pequeño círculo de socios, todos en smokines negros, formaban una muralla de espaldas al resto del salón. No hablaban de la boda, hablaban de matar un trato. Al acercarme, Sterling Thorne se inclinó hacia el grupo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro satisfecho, cargado de soberbia. «La fusión antimonopolio de Meridian ya está cerrada, señores», dijo, agitando su vaso. $40,000 millones, el mayor pago que esta firma ha visto en 10 años. Serví champán al hombre que estaba a su lado, un socio principal al que reconocí por su perfil en la web del despacho. Tenía el ceño tenso. «No estoy tan seguro, Sterling», respondió. «El Departamento de Justicia nos pisa los talones, y el caso acaba de caer en manos de la jueza Vance, del segundo circuito. Dicen que es meticulosa». Mi mano no tembló. Llené la copa hasta el nivel exacto, sin derramar una gota. Esperé. Sterling soltó una carcajada seca, como hojas quebrándose bajo una bota. «Vance, Lydia, por favor, es una jueza contratada para quedar bien con la diversidad, demasiado sensible. Empezó en tribunales de familia. A esa mujer le importan los sentimientos, no los balances». Me deslicé hacia las sombras, con la botella fría apretada contra el delantal. Prueba A. Subestimación del oponente. Pero el socio no se rió. ¿Y los informes de impacto ambiental? Si Vance ve los niveles de toxicidad en el agua subterránea, bloqueará la fusión. Es una violación directa a la ley de agua limpia. Sterling dio un sorbo largo y lento. Ella no los verá, pensó. El círculo quedó en silencio. «No vamos a arruinarlos, ¿verdad?», susurró alguien. «No somos aficionados», se burló Sterling. «Los vamos a enterrar».
desestimaron los informes de toxicidad mientras repartían las pruebas. Caja 4000, justo entre los recibos de la cafetería y los registros de estacionamiento. Esta era una jueza federal con años de experiencia. No tendría tiempo ni capacidad para buscar entre 2 millones de páginas y encontrar el gráfico clave. Un escalofrío me recorrió la espalda, igual que cuando un presidente del jurado se levanta para leer un veredicto. Acababan de admitir la destrucción de pruebas, acababan de admitir conspiración para engañar al tribunal, y lo hicieron delante del mismo juez que planeaban engañar. La aplastaremos, concluyó Sterling, levantando la copa. Entramos, usamos palabras altisonantes, enterramos los cadáveres y salimos con $40,000 millones. Por la fusión con Meridian, por Meridian, corearon los hombres. Ajusté la toalla sobre mi brazo. Ya no servía copas. Mentalmente estaba redactando una orden de arresto. «Más champán, caballeros», dije en voz baja. «Sigan así, cariño», dijo Sterling, dándome la espalda de nuevo. Me alejé con la botella pesada en la mano. Creía que estaba ocultando pruebas. No entendía que en realidad se estaba ocultando a sí mismo. La fusión era el plato principal, pero Sterling todavía no había terminado de saborearla. Estaba ebrio de poder, esa intoxicación que vuelve descuidados a los hombres. Rodeó con un brazo los hombros del socio principal, cambiando el tema de delitos federales a triunfos familiares. «Y no solo la firma gana hoy», sonrió Sterling, señalando a su hija al otro lado del salón. Madison acababa de conseguir la pasantía de asociada de verano en la Procuraduría General, en Washington, D.C. El socio arqueó una ceja. «Impresionante. Ese programa acepta solo 3 candidatos al año, generalmente reservado para el 1% superior de la Ivy League». Me quedé helada. Conocía ese programa. Formé parte del comité de selección. El proceso era ciego, riguroso y basado estrictamente en mérito. Madison Thorne, a quien acababa de ver insultar a una camarera por un error que no cometió, no tenía ni el temperamento ni el expediente académico para ese puesto. Sterling soltó una risita baja, empalagosa, como si el mundo le perteneciera. Digamos que el comité de selección de repente recordó lo mucho que les gustaba la nueva sala de lectura que financié. Tuvieron que hacer algunos ajustes administrativos. «Ajustes», pidió el socio. Había una chica que Sterling descartó con un gesto de la mano. Alguien de escuela pública, con un puntaje perfecto en el LSAT. Una verdadera luchadora, pero sin el pedigrí correcto. No podían permitir que un puesto así se desperdiciara en alguien sin contactos. Su solicitud simplemente desapareció. Se me heló la sangre. No era solo nepotismo, era robo. Miré por encima del hombro hacia la entrada de servicio. Sofía estaba sentada sobre una caja de leche durante su descanso de 5 minutos. Un libro grueso abierto en el regazo. Entrecerré los ojos. Era una guía de preparación para el LSAT. Páginas dobladas, márgenes llenos de anotaciones en tinta azul barata. Las piezas encajaban con la aterradora precisión de un alegato final. Sofía no era solo una camarera, era la no Danie de la que Sterling hablaba. Era la chica que estudiaba hasta que le ardían los ojos, que trabajaba doble turno para pagar solicitudes, solo para que un hombre le robara el futuro y lo ofreciera como regalo de fiesta para su hija mimada. Esto ya no era un desaire social, era el robo de una vida. Volví a mirar a Sterling. No era un padre, era un parásito. Se alimentaba de los sueños de gente como Sofía para engordar a su propia descendencia. Dejé la botella de champán sobre una mesa auxiliar con un golpe deliberado y sordo. El sonido fue definitivo. La fase de descubrimiento había terminado. Motivo, método y confesión estaban claros. Metí la mano en el bolsillo del delantal y saqué mi teléfono. Mis manos eran firmes. Abrí un contacto con el senador Reynolds, el orador principal en la Sala Verde y mi mejor amigo de la Facultad de Derecho. Escribí 2 líneas. Código azul en la cocina. Necesito un testigo. Toqué enviar. Ya no era solo la madre del novio, era la jueza. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe, silenciando todo. El senador William Reynolds apareció, flanqueado por 2 agentes. Su rostro estaba en todos los noticieros. Sterling Thorne sonrió, alisó el smoking y dio un paso al frente, extendiendo la mano, listo para presumir su conexión. Reynolds pasó de largo, ni lo miró. Caminó directo hacia mí, el trapo aún en la mano. «Juez Vance, ¿por qué lleva delantal?» Su voz retumbó en el silencio absoluto.
La mano de Sterling quedó suspendida. Miró al senador, luego a mí, luego a la señora de la limpieza y otra vez al senador. En segundos, su rostro pasó del rubor a gris ceniciento. Madison Thorne susurró, tambaleando su copa. Desaté el nudo del delantal. Doblé la tela blanca y la puse sobre la bandeja junto a los vasos vacíos. Me alicé las salopas del traje azul. Ya no era solo Sarah Martínez. «Señora Thorne», dije, con voz firme, pero baja. «Soy la jueza que preside el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, el mismo que revisa la fusión de $40,000 millones de su padre». Sterling se ahogó. «¿Juez Vance? No teníamos idea». «¿Broma?», me acerqué. «¿Broma admitir una conspiración para violar la ley de agua limpia? ¿Broma ocultar los informes en la caja 4000? La sangre desapareció de sus labios. «Eso es privilegio abogado-cliente», balbució. «No en catering, señor Thorne», dije. Admitió alteración de pruebas frente a un juez y un senador. Reynolds cruzó los brazos, mirándolo con enojo. «Puedo explicarlo», jadeó Sterling. «Lo harás en tu audiencia de inhabilitación», respondí. Me volví hacia Madison. Ahora parecía diminuta. La armadura de su costoso vestido se deshizo. Era lo que era, una niña jugando a disfrazarse. Y sobre las prácticas en la Procuraduría, seguía viéndola temblar. «Soy del Comité de Supervisión», dije. «Nos tomamos muy en serio la integridad académica. Revisaré su expediente personalmente mañana. Me interesa ver cómo se perdió una solicitud para hacerte espacio». «Mamá, haz algo», suplicó Madison, agarrándome del brazo, pero yo miraba al suelo, deseando desaparecer. «Ethan», me giré hacia mi hijo. Salió de las sombras. Ya no estaba asustado, parecía aliviado. Miró a Madison, luego a mí, y se puso a mi lado. «¿Lista para irme, mamá?», preguntó. «Una última cosa». Me giré hacia Sterling, que temblaba visiblemente. «Tenía razón en algo, señor Thorne. Debería tener cuidado con quién habla. Nunca se sabe cuándo la señora de la limpieza tomará la iniciativa». Di media vuelta y salí. El silencio duró hasta que las pesadas puertas se cerraron. No me quedé a comer pastel. Para cuando el personal del Harvard Club servía postre, yo ya estaba en un taxi, sin tacones, redactando una declaración jurada en el teléfono. Las consecuencias fueron inmediatas. No fue un escándalo, fue una implosión. 3 meses después, los titulares seguían apareciendo. La fusión con Meridian bloqueó la investigación federal contra Thorne y sus socios. Sterling Thorne perdió no solo el caso, sino también el bufete. Cuando el Colegio de Abogados recibió la transcripción de su confesión en la cocina, respaldada por un senador, su licencia desapareció más rápido que el champán que solía beber. Pero la verdadera justicia no estaba solo en derribar a la vieja guardia. Estaba en mi despacho, bajo el sol de la mañana iluminando el escritorio de caoba. Ethan se sentó frente a mí, más ligero, más joven que en años. Esa noche, en el vestíbulo, había terminado con Madison sin drama. Sin gritos, solo una devolución simple del anillo. «Me llamó ayer», dijo Ethan, revolviendo su café. «Trabaja en una boutique del Soho, cumpliendo su servicio comunitario. Dijo que le dolían los pies». Sonreí y firmé un documento. «Bien, Payne es excelente profesora. Quizás finalmente aprenda que el respeto no se hereda, se gana». «¿Y la pasantía?», preguntó Ethan. Abrí el cajón superior y saqué un expediente nuevo, la decisión más fácil de mi vida. La escena se trasladó a la semana pasada. Había encontrado a Sofía, la camarera de la gala, en la biblioteca, enterrada entre los libros del LSAT. Cuando le entregué la carta de aceptación al programa del Procurador General, la que Madison había intentado robar, no gritó ni saltó, solo lloró en silencio, temblando, como alguien que ha sido invisible tanto tiempo que olvida lo que se siente al ser visto. «Empieza el lunes», le dije a Ethan. No pedía un favor, solo un juicio justo. Me acerqué a la ventana y observé la ciudad. El horizonte lleno de torres de cristal y acero, monumentos al poder y al dinero. Pero abajo, en la calle, la verdadera ciudad se movía, conserjes, camareros, conductores, el ejército invisible que mantiene el mundo en marcha. Pensé en el delantal cuidadosamente doblado en mi armario, junto a mi toga judicial.
Diferentes uniformes, mismo propósito: servir a la verdad. Sterling Thorne creía que el poder era controlar a otros. Olvidó que el verdadero poder es protegerlos. Me volví hacia mi hijo, con mi mazo silencioso sobre el escritorio. La justicia es ciega, dije en voz baja, pero no es sorda, lo oye todo. Si crees que un personaje se revela cuando nadie lo ve, comparte esta historia, y dime en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Lydia.